Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo webinar que estamos dando desde el grupo Matt Barrofex, en el día de hoy en conjunto con la gente de First Capital. Mi nombre es Santiago Michalski, yo trabajo en el equipo comercial del grupo Matt Barrofex y me va a estar acompañando Alejandro Caramela, quien es el Head Portfolio de los fondos de First Capital. La temática, como se puede ver un poquitito en el título de la presentación, tiene que ver con nuestro índice accionario ROFEX 20. Esto a raíz de que desde el principio de este año First lanzó su fondo de renta variable, el cual utiliza nuestro índice como benchmark. Entonces, cuando surgió la idea de hacer algo en conjunto, nos pareció que estaba bueno hacerlo sobre ese tema. Bien, la charla va a durar aproximadamente 30 minutos y sobre el final de la misma vamos a estar abriendo un espacio para contestar dudas, así que a medida que les vayan surgiendo consultas las pueden dejar en el canal de preguntas y respuestas y todo eso lo vamos a estar contestando sobre el final. Bien. Yendo un poquitito al índice de lo que va a ser la presentación, la idea es arrancar hablando sobre el índice ROFEX 20, explicar un poquitito en qué consiste, cómo se mide, qué busca representar. Después pasar a lo que son los futuros sobre el índice. Como ustedes podrán saber, en nuestro mercado lo que se negocian son contratos a futuro, con lo cual también ahí ahondar un poquitito sobre las características del contrato. Y luego ya cederle la palabra a Alejandro para que les cuente en primer lugar sobre los fondos de FERS en general y luego sobre el nuevo fondo de renta variable más en particular. Bien, por último vamos a estar haciendo un repasito de cómo se pueden suscribir estos fondos y como les dije antes, sobre el final abrimos el espacio para contestar dudas. Bien, arrancando y yendo con el primero de los temas que les comentaba recién, tenemos el índice ROFEX 20 y está bueno poder entender qué significa este índice, qué representa o qué busca medir. Básicamente el índice ROFEX 20 es una cartera teórica que está compuesta por las 20 acciones más representativas del mercado local. Justamente lo que busca medir es el desempeño del mercado local argentino en su conjunto. Bien. Entonces lo que se hace es, se analiza cuáles son las acciones más representativas en función de operaciones, en función de volumen, se seleccionan las 20 que consideramos más importantes, y a cada una de ellas se le asigna una ponderación sobre el índice, bien siendo la más importante la que más pondera. Una vez ponderadas, se le asignan las cantidades teóricas, que son las que pueden ver en el recuadro de la derecha, y queda conformada esta cartera, que si ustedes multiplican todas las cantidades por los respectivos precios y hacen la sumatoria, van a tener el valor del índice hoy. Ese valor en sí no dice demasiado, pero sí nos va a servir para saber si el mercado está subiendo, si es que el índice aumenta, o bajando, si el índice baja. Bien. Esta cartera a su vez se revisa y rebalancea de manera cuatrimestral, es decir, va a haber una cartera cada 4 meses. Ahora justo en agosto tenemos el próximo rebalanceo. Ahí básicamente lo que se hace es volver a hacer este análisis, volver a seleccionar las 20 acciones y volver a ponderarlas. Bien. A su vez el índice es un índice de retorno total. ¿Qué significa esto? Que cuando hay algún evento corporativo, como puede ser el más común, un pago de dividendo, lo que se hace es reinvertir ese dividendo proporcionalmente dentro de la cartera. Entonces, dentro de los 4 meses, lo que pueden haber son cambios en las cantidades teóricas, pueden aumentar las cantidades teóricas cuando hay más dinero a raíz del pago de un dividendo, pero lo que no se modifican dentro de esos 4 meses son las acciones que componen el índice. Y como cuarto punto tenemos que el índice sirve como benchmark para los fondos comunes de inversión, esto que les comentaba al principio y que seguramente Alejandro les podrá contar un poquitito más en detalle, pero los fondos, al poner el índice como benchmark, le dan información a los inversores sobre en qué instrumentos piensan invertir o cuál es el objetivo de rendimiento de ese fondo. Bien, con el de First ya son 10 los fondos que utilizan nuestro benchmark como, perdón, nuestro índice como benchmark de algún fondo. Bien,
Hasta acá lo que tiene que ver con el índice en sí, pero como ustedes podrán saber, en nuestro mercado lo que se negocian son futuros sobre el índice. Cuando ustedes van a operar un futuro, en realidad lo que operan son contratos que ya están estandarizados, o sea, las características del contrato ya están predefinidas de antemano. Entonces acá la idea es repasar las más importantes. Tenemos como primer punto que el tamaño del contrato va a ser un índice, es decir, esa cartera que veían anteriormente. Esto quizás no brinda demasiada información, pero, por ejemplo, en otros productos el tamaño difiere de la unidad, por eso estaba bueno aclararlo. Por ejemplo, lo que es dólar, el tamaño son 1000 dólares, o lo que son acciones, el tamaño son 100 acciones. Acá no hay mayores complicaciones, cada vez que ustedes operan un contrato están operando el equivalente a un índice. El vencimiento del contrato va a ser el último día hábil del mes del mismo. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes compren o vendan van a tener una fecha límite. En esa fecha límite es que se calcula en última instancia los resultados de la operación. Las posiciones que se listan se hace de manera bimestral, es decir, vamos a tener un vencimiento cada 2 meses. Como pueden ver en pantalla, por ejemplo, si ustedes hoy van a operar, van a ver que el primer vencimiento que hay para operar es el de agosto. En septiembre no tenemos ningún vencimiento y en octubre tenemos el segundo vencimiento. Siempre se suben así de a 2 posiciones en simultáneo. Entonces, hoy si ustedes quieren ir a operar van a encontrar tanto el vencimiento de agosto como el vencimiento de octubre. Ambos, recuerden, vencen el último día hábil de cada uno de esos meses. Y como cuarto punto tenemos que la liquidación de este producto va a ser financiera. ¿Qué significa esto? Que llegado el vencimiento no va a haber entrega del activo subyacente, es decir, ustedes no van a recibir o van a entregar las acciones que componen el índice, sino que su resultado va a ser una diferencia en pesos, que surge del precio del cual ustedes operaron y el precio de ajuste para ese producto el día de vencimiento del contrato. ¿Bien? Esto también lo aclaro porque hay otros productos que sí son con entrega, por ejemplo, los productos agro sí reciben las toneladas de soja, acá no se recibe el activo subyacente. ¿Cuánta plata se necesita para operar o cómo serían los pasos para poder operar alguno de estos contratos? Acá está bueno explicar dos herramientas que tiene el mercado para poder asegurarse que todos los contratos se puedan celebrar sin ningún inconveniente. Piensen que acá cuando ustedes compran un futuro o venden un futuro, básicamente lo que están adquiriendo es un compromiso de compra o venta en una fecha futura. Entonces, el mercado juega un rol importante de asegurarse que todos los contratos llegado al vencimiento se puedan celebrar. La primera herramienta que tiene el mercado es la garantía. Cuando ustedes quieran abrir una posición, comprar un futuro, vender un futuro, no van a tener que contar con todo el dinero que ese contrato representa, sino que únicamente van a tener que tener una garantía que en el caso del ROFEX 20 es de 60.000 pesos. Si ustedes, voy a volver un segundito a la slide anterior, pero si ustedes prestan atención, la posición de agosto más o menos se negocia a 677.000 pesos, eso es lo que cuesta el índice, el spot más la tasa hasta la fecha de vencimiento. Y lo que se pide de garantía son 60.000 pesos, es decir, un poco menos del 10% del tamaño del contrato. Bien, entonces, algo positivo de esto, van a poder armar posiciones mayores al capital que ustedes tengan en cartera. Esto es lo que se conoce como operar apalancado, es decir, operar por más plata de la que ustedes están inmovilizando. Y no solo eso, sino que la garantía no necesariamente se tiene que integrar en pesos. Entonces, ustedes quizás pueden tener otros activos en su cuenta. Hay un listado acá que yo también les dejo el link, después le vamos a estar mandando la presentación, pero básicamente casi todos los activos que pueden llegar a tener el broker se pueden utilizar como garantía, pueden ser bonos, pueden ser acciones, pueden ser CDRs, pueden ser letras, pueden ser cuotapartes de fondos de inversión, es muy amplio el listado. Y si ustedes ya tienen esos activos en su cuenta valorizados por 60.000 pesos, van a poder comprar o vender un contrato a futuro sin necesidad de tener que integrar más dinero en su cuenta.
Después la segunda herramienta que tiene el mercado para asegurarse que todos los contratos se puedan cumplir es el de diferencias diarias o mark to market. Básicamente lo que se hace ahí es ir calculando el resultado de la operación de manera diaria, no esperar al último día de vencimiento, sino que ir llevando un registro de manera diaria. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar el precio al cual ustedes operaron con un precio de ajuste para cada uno de los días, y comparar esos dos precios nos va a dar resultados que pueden ser positivos o negativos. Bien, cuando el resultado sea positivo, el mercado le va a estar pagando al que tuvo ese resultado esa diferencia, y se la van a poder llevar, la van a poder usar para comprar otros activos, o la van a poder dejar como saldo disponible en el broker. Mientras que si el resultado es negativo, lo van a estar teniendo que integrar en el día. Bien, esto es para llevar un registro de manera diaria y que no se acumule muchos días de resultado. Bien. Hasta acá entonces un poquito lo que es el índice y cómo se operan los futuros. Hay otra manera de invertir en lo que sería el índice ROFEX 20, que es hacerlo a través de un fondo de inversión, que ya para esa parte lo voy a dejar a Ale que les cuente un poquitito mejor en qué consisten los fondos de inversión y cuáles son las alternativas que ellos tienen dentro de First Capital. Así que ahí, Ale, si querés, te dejo la palabra. Bárbaro. Bueno, gracias, Santi. También, nada, primero, antes que nada, gracias a la gente de Macro Rofex que nos invitó y, bueno, a compartir hoy un poco lo que vamos a mostrar. Así que a mí me gusta un poco charlar o arrancar siempre contando del grupo, no tanto qué servicios hacen ni dar un detalle de eso, que eso, si a alguno le interesa, va a la web y lo va a ver, pero sí un poco contar la historia o el espíritu un poco de lo que se hace acá y lo que está impregnado, me animo a decir, en todas las unidades de negocio del grupo. Digamos, todo el grupo es un grupo, son socios que vienen trabajando hace muchos años juntos, siempre el lado de finanzas corporativas. Por ahí alguno de ustedes o alguno de los que está los conoce digamos, con lo más histórico, el asesoramiento financiero en la estructuración de fideicomisos, se trabaja mucho en evaluaciones y demás. Siempre del lado de finanzas corporativas, y hace unos 10 años, ya casi, se crea Fair Capital Market, que es la unidad de negocio dentro del grupo, puntualmente de mercado de capitales, donde estamos hoy trabajando y donde está la sociedad gerente y el agente de negociación de todo el grupo. Que es un poco, bueno, la realidad es que es un grupo que se caracteriza por siempre hacer cosas difíciles, raras, siempre buscando soluciones, cuando hay que buscar soluciones complejas siempre aparece, y ese espíritu un poco está en todo lo que se hace en todas las unidades de negocio, como les contaba. Nosotros creo que no somos la excepción, puntualmente como sociedad gerente. Si querés, Santi, pasame. Como sociedad gerente, nosotros arrancamos en 2017, en marzo de 2017, y como ven, bueno, fuimos creciendo en activo, hoy estamos cerca de los 25.000 millones de pesos administrados. Y si pueden ver, la composición de esos 25 millones son en esos dos grupos de fondos, que nosotros hacemos una división entre fondos de estrategia general y estrategia específica, que es un poco eso. Bueno, los fondos de estrategia específica son soluciones más, si quieren, a medida, puntuales, pensadas con cosas específicas para ciertos inversores. Y los fondos de estrategia general, si quieren, son los fondos más que se puede llamar como commodities, que se ofrecen más abiertamente a todo el mundo y son los que se pueden suscribir a través del supermercado de Rofex, que son los que vamos a comentar un poco hoy. ¿Y por qué cuento un poco esto? Simplemente para que sepan, bueno, hoy vamos a hablar de ese 8%, pero primero sepan que, digamos, detrás de todo eso hay mucho más. O tenemos muchos más fondos que obviamente nos sirve un poco como sinergia y nos ayuda a complementar el funcionamiento de todo lo que hacemos nosotros. Y bueno, eso, simplemente hay un poco más de lo que vamos a mostrar, así que no se queden, digamos, con simplemente los 5 fondos que vamos a estar mostrando hoy. Pásame, Santi, si querés también. Bueno, estos son los 5 fondos que pueden suscribir a través del supermercado de Rofex.
Primero es el FER Renta Pesos, es un fondo de liquidez T+1, que es un T+1, bueno, se puede rescatar en 24 horas hábiles. ¿Qué tiene como particularidad, si quieren? La verdad que es un fondo que trabaja normalmente con mucho fideicomiso, me animo a decir un poco más de lo que normalmente la industria lo hace en este tipo de fondos. Porque, bueno, aprovechando un poco lo que es el expertise de todo el grupo, la verdad que conocemos muy bien el producto y nosotros solemos hacer un poco de, yo digo, uso y abuso a veces del producto, pero bueno, porque sabemos cómo funciona. Quizás hoy la participación es un poquito baja porque el contexto a lo mejor no acompaña tanto eso. Si van a ver la composición de nuestro fondo hoy es un poquito más baja de lo normal, pero suele tener bastante de fideicomisos dentro de la cartera. Segundo fondo, renta dólares. Es un fondo justamente de renta fija en dólares MEP. Se puede suscribir y rescatar en dólares MEP. Y ahí lo que trabajamos es un poco una mezcla de riesgo soberano y renta fija soberana y privada. Tercer fondo es renta Pymes 2. El fondo Renta Pymes 2 está pensado exclusivamente, les diría, más allá que lo puede suscribir cualquiera, para compañías de seguro. Por una cuestión normativa, las compañías de seguro tienen que invertir en fondos pymes, así que es un tipo de fondo exclusivamente pensado para ese tipo de cliente. Hago acá también un poco un comentario para complementar. De vuelta con lo que notaba al principio, en esta búsqueda a lo mejor de cosas o soluciones distintas o cosas distintas para hacer, la verdad que este fondo es uno de esos casos. Nosotros acá lo que le dimos es una vuelta muy grande a tratar de hacer algo que no hace el resto, y es lo normal, perdón, lo fuera de lo normal es que trata de minimizar la exposición a SGR. No es que no tenemos absolutamente nada, pero sí tratamos de que sea lo mínimo posible, a diferencia de lo que hace el resto de la industria. Y bueno, ¿cómo se logró eso? Bueno, es bastante complejo, no viene hoy al detalle, pero hacemos todo un sistema de garantía, digamos, novedoso y bastante interesante, que nos permite darle un sistema, digamos, una garantía a las operaciones distintas a las que da el aval de la SGR. Imagino que no hay mucha gente acá que sea de compañías de seguro a lo mejor, o que tenga como cliente, pero si alguno hay, los invito por ahí a investigarlo un poco, porque es un fondo que realmente es interesante y está rindiendo muy, muy bien. Así que si a alguno le interesa, después nos puede preguntar. Cuarto fondo, FER Renta Mixta 1, es un fondo Dollar Link. Acá también lo que hacemos es no centrarnos en un tipo de estrategia puntual de cobertura, sino que acá lo que vamos haciendo es ir variando entre riesgo soberano y privado a la hora de elegir productos de cobertura, y también ir cambiando o ir teniendo cierta flexibilidad a la hora de elegir cómo llevar la cobertura entre productos Dollar Link genuinos y específicamente hablando de eso, o estrategias con sintéticos, con futuros de dólar también del mercado de Malva Rofex. Y por último, el fondo Renta Mixta 2, que es el fondo que vamos a estar presentando bien en detalle hoy acá, que es un fondo de renta variable que, bueno, como contaba y explicaba recién Santi, es un fondo que sigue al índice ROFEX 20 como benchmark. Si querés pasame, Santi. Antes de entrar en detalle de lo que es el fondo en sí, una mínima o una introducción rápida. A grandes rasgos hay dos grandes tipos de formas de llevar o administrar una cartera de inversión, que son las estrategias activas y las pasivas. La estrategia activa lo que permite es, o deja que uno, a la hora de elegir qué activo llevar, pueda irse o alejarse dentro de lo que es el índice de referencia que uno eligió como benchmark, para tratar de generar rendimientos por encima de ese índice. Y la estrategia pasiva, por el contrario, lo que hace es tratar de replicar lo más cerca posible al índice, y tratar de replicar la cartera que compone el índice para no alejarse y rendir lo más parecido posible al índice. Cuando
¿Sirve o cuándo es conveniente una y otra estrategia? Bueno, la verdad que es también muy puntual a cada cartera de inversión, pero hay ciertos indicios o ciertas cosas que a veces a uno lo lleva a elegir un índice, perdón, un tipo de estrategia de inversión por encima de otra. ¿Cuáles son algunas de las cositas que por ahí llevan a tener un índice o elegir una estrategia pasiva de inversión? Bueno, el tipo de benchmark que uno usa, si el índice de referencia que uno elige es bastante claro y sencillo de entender y fácil de replicar, quizás una estrategia pasiva es más conveniente o más fácil de aplicar. Y el tipo de activo también, a lo mejor el índice es muy claro, pero bueno, tiene activos difíciles de invertir o con baja liquidez. Entonces ahí quizás la estrategia activa tiene un poco más de sentido, pero bueno, cuando los activos que tiene dentro de su benchmark son súper simples y son con mucha liquidez, también la estrategia pasiva tiene mucho más sentido de aplicarse. ¿Cuál es un caso muy puntual o muy clásico donde la estrategia pasiva tiene sentido? Bueno, justamente lo que son acciones, que son activos normalmente muy líquidos y simples de entender dentro de lo que es el tipo de instrumento, digamos. Justamente en los índices de acciones muchas veces las estrategias pasivas son las que tienen mucho sentido. ¿Y qué resultados tienen una y otra? Bueno, abajo la realidad es que hay un montón de estudios y si ustedes quieren profundizar, nosotros sacamos hace poquito un artículo que cuenta varias cosas, abajo lo tienen el link. Pero bueno, como resumen hay un estudio que también lo pueden ver ahí. Ahí lo que se ve son los resultados que obtienen los fondos que aplicaron estrategias activas a lo largo de los años por encima del índice. Eso, ¿qué es lo que se ve, digamos? En cada año, ¿cuántos de esos fondos superaron al índice? Y ahí lo que se ve es que a medida que pasan los años, la cantidad de fondos que van superando el índice son cada vez menor. La verdad que se replica en casi todos, en todos los lugares, incluso se ve en distintos lugares, y eso lo que hace además es un estudio que dice, bueno, a lo mejor a mí me fue muy bien el primer año y después eso me ayudó a seguir estando por encima del índice, pero muchas veces cuando uno profundiza y dice, bueno, a ver si en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, así sucesivamente, le logré sistemáticamente ganar el índice, esos números todavía bajan un poquito más. Pasame, Santi, a la próxima. Bien, y ahora sí, puntualmente, lo que vamos a contar es el fondo Renta Mixta 2. Como les contábamos antes, es un fondo de renta variable que usa el índice ROFEX 20 como benchmark y que tiene, me animo a decir, tres patas esenciales que a nosotros nos sirven de guía y como estrategia de la administración de la cartera. La primera es que es y en línea con lo que veníamos hablando, es una estrategia de administración pasiva. O sea que nosotros lo que hacemos es tratar de replicar el índice ROFEX 20 lo más cercano posible. Somos, me animo a decir, muy rigurosos y estrictamente rigurosos con el tema. Queremos que el índice replique lo más cerca posible, el fondo replique lo más cerca posible de lo que hace el índice, y para eso hacemos una recalibración de la cartera, si es necesario, día a día. El segundo punto que tiene de importante el fondo y que es quizás lo más novedoso dentro de lo que hay dentro en la industria es que nosotros usamos los derivados de MATBA ROFEX para generar un rendimiento, digamos, por encima o lo que se llama alfa sobre el índice ROFEX 20. Y me detengo un segundo en esto como para explicar qué hacemos acá. Ahí Santi contaba muy bien que, vamos a un caso concreto, el índice del futuro de ROFEX 20 hoy tiene el primer vencimiento, el primer contrato tiene vencimiento en el 31 de agosto. Eso es una promesa o un compromiso de compra o de venta en esa fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa y lo hacemos normalmente? Bueno, hoy el índice de ROFEX en spot tiene un valor y en el futuro tiene otro valor por encima de ese número. Cuando uno compara los dos valores puede
inferir o puede hacer una tasa implícita de rendimiento entre los dos valores. ¿Qué es lo que normalmente pasa o debería pasar? Bueno, esa tasa debería estar muy en línea con lo que es una tasa de mercado de referencia hoy en día. Lo que suele pasar muchas veces es que se generan desarbitrajes entre esos valores y puntualmente el futuro baja mucho más de lo que baja el índice, o quizás sube menos de lo que sube el índice, y se empiezan a generar desarbitrajes de tasa. Entonces, nosotros lo que aprovechamos ahí y buscamos es puntualmente, estamos comprados en spot en acciones, vendemos acciones y compramos el índice de futuro automáticamente. ¿Qué hacemos con los pesos que nos quedan dando vuelta? Bueno, ahí viene y entra un poco en juego la tercer pata de lo que hace el fondo. Bueno, lo invertimos en tasa fija, de muy bajo riesgo, muy conservador y que nos permita tener un rendimiento asegurado y que esté por encima de la tasa implícita que nos está, digamos, que nos está marcando el desarbitraje entre los futuros y el spot del índice. Como tercer punto dentro de este control de riesgo, también lo que sumamos ahí fue ciertas variables de control de qué tanto usamos los derivados dentro del fondo, y con algunos lineamientos de value at risk para no generar una excesiva volatilidad dentro del fondo en comparación a lo que pasa con el índice en spot. ¿Qué es lo que nos permitió esto? Bueno, generar estos rendimientos incrementales que nosotros buscamos de manera mucho más sostenida. Esto es, o al menos es lo que nosotros pensábamos hasta antes de lanzar el fondo, y es lo que pensamos, cómo pensamos en administrar el fondo. En febrero de 2023 lo terminamos digamos, haciendo el fondo concretamente, y pasame Santi, bueno, ahí les vamos a mostrar los resultados que estuvimos teniendo en estos 5 meses. La verdad que nosotros estamos súper contentos por cómo viene funcionando, y estas son algunas métricas que vamos a, digamos, de concretamente cómo funcionó el fondo en los últimos 5 meses. Lo primero que se puede ver en el primer gráfico ahí es, para nosotros me animo a decir lo más importante de todo. Ahí hay dos líneas, una azul y una roja, donde ya a simple vista se puede ver que el fondo replica más que bien y súper cerca lo que hace el índice ROFEX 20. La dispersión es claramente muy baja. En el segundo gráfico se ve esto que les contábamos antes, más allá de que el fondo, además, esto es el rendimiento mes a mes del fondo y del ROFEX 20, fíjense que es muy parecido, pero además agregamos una linita más por debajo, que es esa línea gris, que a lo mejor no se llega a ver tan bien, pero que esa línea muestra esos rendimientos incrementales que nosotros vamos generando mes a mes con las estrategias de arbitraje. Y si lo pueden ver, lo que se ve claramente es que no hay ningún salto, digamos, ninguna inversión puntual o algún desvío puntual de lo que pasó con el índice que explica eso, sino que es un rendimiento que se obtiene casi, les diría, día a día, y que nos permite tener esa ganancia, pero mucho más, de manera mucho más armónica y no por algún caso puntual o algún evento puntual. Bueno, y abajo lo que ven son, digamos, los números concretos de mes a mes, cómo se fue rindiendo entre ROFEX 20 y lo que hace el índice, perdón, lo que hace el índice y lo que hace el fondo. Vean que la diferencia, la verdad que es muy poca. Y sobre el final, ahí en la última columna, lo que se ve es que estos son datos al 30 de junio, desde el lanzamiento hoy estamos un 3% arriba de lo que fue el índice, que es, digamos, conseguido tampoco, lo que decía, mes a mes de manera muy armónica y equilibrada. Y abajo, bueno, pueden ver cómo nos fue con respecto al resto de los fondos. Esto, si bien 5 meses quizás es un periodo bastante corto de análisis para lo que veníamos charlando, pero se ve un poquito esto que contamos de la administración pasiva. Fíjense que a lo mejor un mes estamos muy bien, al segundo estamos casi en el fondo de lo que es el rendimiento, pero en el largo plazo o en el mediano plazo, en este caso, logramos quedar primero entre todos los fondos de la industria, digamos, todos los fondos de renta variable dentro de la industria,
nosotros creemos un poco gracias a esta idea de la administración pasiva, que nos permite en el largo plazo sí estar en mejor rankeados. Pásame próxima, Santi. Y acá puntualmente lo que hacemos, y para hacer un foco en esto que les contábamos, para nosotros el éxito del fondo se mide más, les diría, por cómo rendimos en términos relativos al índice benchmark, que es el ROFEX 20, más que el rendimiento en términos absolutos en sí. Y entonces lo que hicimos acá fue poner un par de métricas de cómo rindió el fondo, todo en términos en términos relativos a lo que hace el índice de ROFEX 20. Y el primer gráfico que ven ahí es un comparativo entre todos los fondos de la industria que tienen a ROFEX 20 como benchmark. Son los 10 fondos que comentaba Santi al principio. La línea verde claramente es el rendimiento que tuvo ROFEX 20, obviamente una línea, digamos, verde y horizontal en cero, porque siempre la dispersión es cero contra el índice. Y la línea roja que ven ahí arriba es nuestro fondo, que ahí se puede ver también muy claramente cómo, primero, estamos siempre muy cerca del índice. Vean que no hay mucha dispersión en ningún día con respecto al índice, y cómo a medida que pasó el tiempo, la línea roja se empieza a despegar un poquito de la línea verde, y siempre va teniendo un rendimiento por encima del índice. ¿Qué es eso? Bueno, es justamente estos rendimientos incrementales, o este alfa que les comentábamos, que vamos generando día a día con las estrategias de arbitraje que vamos sumando. Y bueno, del otro lado también, un poco para mostrar qué tan pegado estamos, o qué tan cerca del índice estamos día a día. Ahí el rendimiento diario por encima del índice promedio es del 0,02%. La máxima diferencia que tuvimos, positiva y negativa, fue 0,65 y menos 0,5. Y fíjense también que tenemos la mitad de los días estuvimos por arriba del índice y por debajo del índice. ¿Cuánto? Bueno, abajo se puede ver más gráficamente y más claro, que es el histograma de todos los rendimientos diarios que tuvo en estos 5 meses el fondo con respecto al índice. Noten que la mayoría de los días estuvimos cerca de cero, o incluso un poquito, digamos, la tendencia es un poquito para positivo, que es lo que explica también estos rendimientos incrementales que vamos teniendo día a día. Pasamos a la próxima, Santi, y bueno, para terminar un poco y darle un cierre, o cuáles son las ventajas de hacer esto o de invertir en el fondo. Bueno, la primera es la posibilidad de invertir en el índice ROFEX 20 de manera muy simple, muy sencilla. Es suscribir al fondo, y es seguir un solo activo y no replicar a lo mejor las 20 acciones dentro de la cartera. Para eso, digamos, eso lo hacemos nosotros, y es la idea del fondo. La segunda es que tenés no solo la posibilidad de invertir en el fondo, sino que además tenés la posibilidad de invertir en el fondo con un poquito de rendimiento incremental, bastante asegurado por estas estrategias de arbitraje. Bastante asegurado, lo digo, en el mediano y corto plazo, porque no es que un día nosotros tuvimos una buena visión de qué activo teníamos que tener, sino que se va haciendo día a día esa diferencia de rendimientos incrementales. Uno puede estar a lo mejor un plazo medio dentro del fondo y así todo estar por encima del índice. Y la última, que es una estrategia, digamos, es una cosa más puntual. Nosotros hablamos de estos desfasajes o estos desarbitrajes que se dan en algún punto cuando el índice baja más de lo que lo hace el spot. Bueno, a veces ese desarbitraje se da en sentido inverso y el futuro sube mucho más de lo que lo hace el índice spot. Y ahí se puede hacer otro tipo de estrategia de arbitraje, que es la inversa, y es para hacer tasa en pesos por encima de lo que serían las tasas de mercado. Y lo que se puede usar es el fondo como activo spot, suscribir el fondo y vender el futuro dentro de Matua Rofex, como para hacer una tasa más alta de lo que digamos, de lo que es la tasa de referencia de mercado. Te dejo, Santi, ya para que cuentes cómo se puede suscribir a los fondos.
Perfecto, genial. Bueno, bárbaro, vale, muy, muy bueno todo y muy claro. Últimos puntos. Si ustedes quisieran suscribir alguno de los fondos de FERS, no necesariamente solo el de renta variable, ¿qué pasos deberían seguir? En primer lugar, para los agentes, recuerden que todos los agentes de bolsa deben contar con la figura de ACTI para poder ofrecer los fondos de cualquier sociedad gerente. Deben adherirse a nuestro supermercado de fondos comunes de inversión y una vez que tengan eso hecho, tienen que solicitar la apertura de relación con First Capital. Acá yo les dejé un print de cómo sería la pantalla de AP5 por donde deben solicitar la apertura de relación. Cualquier duda que tengan con eso, si no, nos escriben y los ayudamos. Y para el caso de los inversores, que lo hagan a través de un agente de bolsa, lo que deberían solicitarle es a su agente que les habilite la relación con First Capital a través del supermercado de Rofex. Una vez hecho eso, ya deberían estar en condiciones de poder suscribir estos fondos. Acá también les dejamos el mail de atención al cliente, por lo que les decía, si tienen alguna duda con el tema del alta de relación, nos pueden escribir por ahí. Y en eso era un poquitito la temática de hoy. Como les dijimos al principio, la idea ahora es abrir un espacio para responder consultas, así que yo voy a ir leyendo las que nos dejen en el canal de preguntas y respuestas. Veo que ya hay algunas, así que voy arrancando con eso. Bien, la primera pregunta es, ¿cuánto es el fee por suscripción y rescate? Si querés, Ale, esa me parece más para vos. Sí, no hay, digamos, fee por suscribir y rescatar el fondo, no, por ingreso no hay, eso no pueden entrar y salir todo lo que quieran y no van a tener costo adicional. Lo que se cobra es un fee de administración proporcional día a día por el tiempo que estén en el fondo, que arranca en 2,5, más un fee que cobra también la sociedad depositaria de 0,05, 0,15%. Y bueno, eso es escalonado a medida que crecen en patrimonio, eso empieza a bajar un poco. Bien, perfecto. Sigo con la siguiente. Veo que hay varias preguntas sobre el índice en sí. Algunas nos preguntan cómo está compuesto el índice en ponderaciones de acciones. Había un cuadro con las acciones, pero hablaba de cantidades y no de ponderaciones. Después, otra pregunta que nos dice si las ponderaciones son secretas o es algo abierto. El criterio de selección. Así que voy a hablar un poquitito sobre esa slide, si te parece, Ale, como para comentar. ¿Sí? En primer lugar, algo importante que deben saber es que este índice es público. Nosotros tenemos subida a nuestra página cómo es la cartera vigente, que es este recuadro que pueden ver sobre la derecha, y también cómo es la cartera proyectada. O sea, día a día vamos subiendo una actualización de cómo quedaría la cartera si hoy fuese el día de rebalanceo. También tenemos data histórica respecto a fechas del pasado, de cómo estaba compuesta la cartera. Por lo cual en ese sentido es bastante transparente todo y por eso también este índice tiene un diferencial para las gerentes que lo quieran usar como benchmark, dado que la información es pública. Respecto a las ponderaciones, acá lo que ustedes ven son las cantidades teóricas, que es la cantidad de acciones de cada empresa que componen el índice, pero para saber la ponderación ustedes deberían hacer la multiplicación entre la cantidad y el precio, ¿sí? O sea, la acción sola no le dice nada porque acá tenemos acciones que valen cercano a 7.000, 8.000 pesos como la YPF y otras que valen más cercano a los 900 pesos como la de Galicia. Entonces, ustedes quizás ven que Galicia tiene casi 100 acciones, YPF 15, pero YPF está ponderando más en el índice que Galicia, por una cuestión de que el precio de la acción es mayor que el de Galicia. Entonces, una forma sencilla de saber la ponderación es calcular la sumatoria total y ver cada acción qué porcentaje del total del índice tiene. En nuestra página web también subimos las ponderaciones cuando ustedes van a la cartera histórica, te muestra también el nivel de ponderación. Bien. Y la selección sí es en función de volumen y de operaciones, sujeto a capitalización de mercado. Bien, sigo
con la siguiente. A ver. ¿Podría poner cuota parte de los fondos comunes de inversión de First para operar futuros? Sí. O sea, dentro del listado de activos aceptados está lo que son cuotapartes de fondos de inversión. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es que para poder ponerlos en garantía tienen que venir por lo que es el supermercado de fondos comunes de inversión de ROFEX. Entonces, lo que les comentaba antes para la relación, es importante si son inversores que le pidan a su agente que abra la relación a través del supermercado. Es importante que si son agentes, abran la relación para poder poner cuotapartes de fondos de First en garantía. Bien. ¿Cómo sería lo del arbitraje con futuros? Eso si querés, Ale, contestarlo vos. Me imagino que tiene que ver con una de las últimas slides. Sí, lo referido a cómo hacer tasa con futuros, digamos. Sí, bueno, acá es, digamos, ¿cuál es la idea, no? Uno lo que puede hacer es estar comprado en el activo spot, digamos, puede replicar y comprar las 20 acciones de ROFEX, y automáticamente eso te va a dar, bueno, te va a dar una cartera tal que va a replicar lo que es el comportamiento del índice ROFEX 20, y automáticamente puede vender el futuro de ROFEX, del índice ROFEX 20 por el mercado de MADVA ROFEX, y eso te va a generar, digamos, por diferencia de precio entre uno y otro, eso te va a generar una tasa de rendimiento en pesos, digamos, porque uno al final del día lo que está haciendo ahí es estar comprado y vendido en el mismo producto, con lo cual al final del día es solo la diferencia de precio que genera una tasa. Por ahí lo que nosotros decimos acá es que quizás una forma más sencilla digamos, de hacer esto, en vez de comprar las 20 acciones directamente, es hacerlo a través del fondo. Se suscribe el fondo y se vende el futuro. Obviamente esto no se hace porque sí, sino que se hace cuando hay algún tipo de desarbitraje entre los precios de spot y futuros. En este caso ya hace sentido cuando el futuro sube mucho más de lo que sube el spot, ahí la diferencia de precios es más alta y por lo tanto la tasa implícita que queda es más alta. Y ahí es cuando hace sentido un poco hacer esto. ¿Por dónde puede servir? Bueno, nosotros, imagino a lo mejor alguna gente de lo que es de la gente de NOR, que sabemos que por ahí está muy, muy activa en esto. Nosotros por ahí lo pensamos también a lo mejor para eso, es a lo mejor uno está, en este caso a lo mejor está muy, o está convencido de estar en acciones y puede estar suscripto en el fondo y quizás una vez suscripto hacer estrategias de arbitraje también como para comprar y vender y ya tener el activo spot sabiendo que está en un fondo que lo replica muy bien y sin necesidad de estar comprando bueno, las 20 acciones, que obviamente lo hace mucho más engorroso y creo que lo podemos decir por experiencia propia, tenemos experiencia en el tema, con lo que es, la verdad que todos los días andar ajustando las 20 acciones es laborioso, obviamente para eso es la idea y nosotros lo hacemos para que el resto no lo tenga que hacer, ¿no? Perfecto, bueno, justo la última pregunta que había llegado tenía un poquitito que ver con eso, que dice si la administración del FSI es 100% pasiva y replica el índice a la perfección. ¿Podrías repasar cuál es la ventaja de tener el FSI en vez de las acciones en forma directa? Bueno, justamente nosotros lo que hacemos es respetar siempre la composición de ROFEX 20. No, en ningún momento tratamos de alejarnos ni cambiar esa composición. Lo que buscamos es la idea, digamos, la idea de esos rendimientos incrementales vienen en sí o, digamos, con la búsqueda de esos desarbitrajes de tasa. O sea, la composición, cuando uno va a ver la cartera nuestra, la composición siempre va a respetar lo que es la cartera, las 20 acciones de ROFEX 20, pero los rendimientos incrementales se vienen en realidad por desarbitrajes de tasa entre el futuro y el spot. Entonces, nosotros cada vez que vemos alguno de esos eventos o digamos, esos desarbitrajes,
lo que buscamos es, bueno, vamos al mercado spot, vendemos las acciones y automáticamente compramos el índice ROFEX 20 en el mercado de futuros, invirtiendo los pesos disponibles. Eso lo que nos permite es, digamos, que ese rendimiento incremental ya no venga por, digamos, irnos no respetar la composición de ROFEX 20, sino porque es un desarbitraje de tasa. Justamente, nosotros estamos invertidos en una tasa, o logramos un desarbitraje de tasa que nos permite ese rendimiento incremental día a día. Perfecto, buenísimo. Bueno, esa era la última pregunta que había llegado. Les agradecemos a todos por sumarse. Yo le agradezco a la gente también de FERS por acompañarnos en este webinar. Y como les dije al principio, esto va a quedar grabado, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que si alguno se conectó más tarde o se perdió alguna parte de la charla, se puede repasar ahí. También les vamos a estar enviando la presentación por correo. Y acá les dejamos algunos links, nuestros contactos, web de FIRST y de Matbarrofex, y algunos otros links que también fuimos pasando a lo largo de la presentación. Así que bueno, de nuestro lado agradecerles a todos, gracias Ale, y nos reencontramos en el próximo webinar.